En este capítulo, vas a aprender a cómo utilizar tu protoboard. Es importante que puedas aprender cuál es la manera correcta de conectar tus componentes electrónicos a lo largo de este curso. Una protoboard también se la puede conocer como breadboard y es una placa que se utiliza para probar y prototipar circuitos electrónicos. Las protoboard también permiten conectar componentes electrónicos sin necesidad de soldar. Una protoboard está formada por una matriz de orificios de filas y columnas. Los orificios están conectados eléctricamente entre sí. Mediante esta imagen, te voy a explicar de qué manera se electrifican las diferentes filas y columnas y de qué manera no se electrifican las diferentes filas y columnas. Como puedes ver en esta imagen, tengo una protoboard. Lo primero que tienes que saber es que tu protoboard se divide en varias partes. Del lado izquierdo puedes ver que hay una línea roja vertical y una línea azul vertical. Estas son los rieles de conexión para voltaje y para tierra, y siempre se van a electrificar siguiendo la línea del color que corresponda. Es decir, toda la línea roja está unida y toda la línea azul está unida. Sin embargo, la línea roja con la línea azul nunca van a estar unidas. Puedes darte cuenta que del lado derecho tienes las mismas celdas y funciona de la misma forma. Toda la línea roja está electrificada de inicio a final y todos los orificios de la línea azul de inicio a final están electrificados. Pero recuerda que la línea roja y la línea azul son independientes. También puedes ver que tienes una parte central en donde tienes muchos más espacios donde poder conectar tus componentes. Te voy a mostrar de qué manera se electrifican estos orificios y de qué manera no se electrifican estos orificios. Veamos el primer ejemplo. Esto realmente es muy sencillo, ves la línea roja que representa la riel positiva, pues si electrificas tan solo uno de esos orificios, toda tu riel roja se va a electrificar con el mismo voltaje. Ves la línea azul, si llevas a tierra tan solo uno de esos orificios, toda tu riel azul la puedes utilizar como llevada a tierra. Sin embargo, tu riel de voltaje roja con tu riel de tierra azul nunca se van a poder interconectar, están separadas, son individuales y funciona de la misma manera del lado derecho, es exactamente lo mismo. Veamos la parte central. La forma en la que se electrifica es la siguiente. Tomemos como ejemplo la línea de conexión número 4, si electrificas uno de esos orificios de la línea 4, se va a electrificar de esta forma y siempre va a ser de esa forma. Veamos otro ejemplo. Veamos uno con la línea de conexión número 8, si electrificas uno de estos orificios cualquiera que tú quieras, toda esa línea 8 se va a electrificar. Pero veamos la forma en la que no funciona y que nunca se va a poder electrificar. Si tienes electrificado un orificio de la línea número 11, nunca se va a electrificar de manera vertical hasta la línea 20, eso no va a suceder. Otro ejemplo. Veamos, desde la línea 25, si electrificas uno de los orificios de la línea 25, nunca se va a electrificar la línea 29. Veamos un ejemplo más de cómo si se electrifica, pero del otro lado de la protoboard. Tomemos la línea número 7, si electrificas uno de estos puntos se va a electrificar toda la línea 7, y veamos finalmente una forma en la que nunca se van a electrificar tus rieles. Si tomas la línea número 20 y electrificas uno de estos puntos, nunca se va a electrificar tu línea número 28. Finalmente, puedes ver que tu protoboard tiene un riel de separación en el medio. Ese riel es para dividir tu protoboard en dos partes individuales. Eso quiere decir que, si por ejemplo tienes electrificada esta línea número 4, del otro lado el riel número 4 no tiene nada que ver con el riel electrificado, es decir, son independientes. El riel número 8 que habías electrificado no tiene nada que ver con la otra línea número 8 del otro lado y eso sería el funcionamiento de una protoboard. Ahora que ya sabes cómo funciona tu protoboard, veamos cómo conectar tu primer componente. Vamos a conectar un LED. Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Ten cuidado, un LED se puede dañar si la corriente es demasiado alta. Por esto, además del LED, vamos a usar una resistencia. Para calcular el valor de la resistencia, se utiliza la siguiente fórmula. R es igual a V dividido para I. En los siguientes capítulos veremos de manera más detallada el uso de esta fórmula. Por el momento,
Solo quiero que sepas que en la práctica se suelen utilizar resistencias de 220 ohmios para conectar un LED. Estas resistencias ofrecen un margen de seguridad suficiente para la mayoría de los LED. Además, quiero explicarte las partes que tiene un LED. Vamos a tomar este LED de color rojo. Los pines de un LED se denominan ánodo y cátodo. El ánodo es el pin más largo que tiene tu LED y es el pin positivo. El cátodo es el pin más corto y es el pin negativo. Si tu LED tiene los pines de conexión del mismo tamaño, puedes reconocer el ánodo o el lado positivo viendo el interior del LED. Esto es porque el ánodo, el lado positivo, tiene una forma de bandera pequeña, mientras que el cátodo, el lado negativo, tiene una forma diferente. Recuerda, el lado de la bandera pequeña te indica que es el lado positivo. Ahora que ya sabes cómo funciona la protoboard y también conoces cómo funciona un LED, es momento de crear tu primera conexión. Lo primero que vas a hacer es conectar tu Raspberry Pico. Puedes usar la separación del medio de la protoboard para que los pines no estén conectados entre sí. Ahora veamos cómo puedes conectar el LED. Recuerda el funcionamiento de tu protoboard. Nunca conectes tus componentes así. La forma correcta es esta. Recuerda siempre utilizar una resistencia para poder usar tu LED. La resistencia puedes ponerla en el ánodo o lado positivo de tu LED, recuerda que es el pin más largo. En este caso voy a usar una de 220 ohms, para que el voltaje primero pase por tu resistencia y después llegue al LED. Ahora que ya tenemos realizada la conexión, veamos algo muy importante, los pines que tiene tu Raspberry Pico. Tu Raspberry Pico tiene pines de conexión que se llaman GPIO. Estos están representados en esta imagen que te muestro aquí. Y es de mucha ayuda esta imagen para que puedas saber qué es lo que hace cada uno de los pines de tu microcontrolador. En este capítulo solamente vamos a ver los pines que están representados de color verde claro. Y son estos los pines que vas a poder utilizar para poder enviar un voltaje. Por lo tanto, puedes conectar en el pin GPIO1 tu resistencia. Después, puedes conectar el cátodo o lado negativo de tu LED hacia uno de los pines de tierra de tu Raspberry Pico. Los pines de tierra están representados por las siglas G, N, de yo conectaré la tierra en el pin físico 18. De esta manera, el voltaje primero pasará por la resistencia, llegará al LED con menor intensidad y va a poder llegar y completar el ciclo por el cable de tierra hacia tu Raspberry Pico. Ahora que ya tienes conectado tu LED, tu resistencia y tu Raspberry Pico, te voy a mostrar qué es lo que vas a aprender el día de hoy en el código. Vas a aprender diferentes formas de encender y apagar un LED, además reconocer qué es un pin físico y qué es un pin lógico en tu Raspberry Pico. Lo primero que vas a hacer es importar el módulo pin de la librería Machine. También vas a importar el módulo Time. Después vas a crear una variable que se va a llamar LED, en la cual vas a especificar a qué pin está conectado ese LED. En nuestro caso lo conectamos en el GPIO1. Recuerda que no está conectado directamente en el LED, sino que primero pasa por la resistencia. En nuestro caso lo conectamos en el pin GPIO1, pero quiero que veas la diferencia entre lo que es un pin físico y un pin lógico. El pin físico es el que tú puedes contar, por ejemplo, el primer pin, el segundo pin, el tercer pin. Sin embargo, puedes darte cuenta que el pin físico número 1 en realidad es el pin lógico GPIO0, el pin físico número 2 en realidad es el pin lógico GPIO1, el pin físico 3 es un pin que funciona como tierra. Ahora que ya sabes diferenciar lo que es un pin físico y un pin lógico, veamos de qué manera va a funcionar ese pin. El pin lo vas a utilizar como salida y por eso utilizas out. Vas a crear el bucle que te había mostrado en el capítulo anterior y veamos nuevas formas de encender y apagar el LED. La primera forma que te mostraré es mediante una representación de números lógicos o binarios, en donde el 1 va a significar que está encendido, y el 0 va a representar que está apagado. Para utilizar estos valores lógicos o binarios vas a utilizar la función value. Veamos cómo se aplica. Utilizas tu variable LED con la función value, y para encender el LED vas a aplicar el número 1. Veamos cómo se enciende el LED. Ahora si quieres apagar el LED lo que tienes que hacer es utilizar el número 0, veamos cómo se apaga el LED.
De esta manera también puedes encender o apagar el LED. Veamos otra función que también es importante para encender o apagar un LED. Esta función se llama toggle. Toggle lo único que hace es intercambiar el valor que tiene tu pin. Es decir, si está con un valor de 1, lo pone en 0. Y si ya está en 0, lo pone en 1. Veamos esto. Vamos a usar la variable LED y usamos la función toggle. Recuerda usar los paréntesis al final porque es una función. Lo que hará esto es si ya está apagado lo va a encender y si está encendido lo va a apagar. Para esto vamos a usar un temporizador. Recuerda que ya sabes cómo usar el módulo time. En este caso vamos a hacer que tenga una espera de 100 milisegundos para que pueda intercambiar los valores entre 1 y 0 y podamos ver cómo se enciende y se apaga el LED. Veamos cómo funciona. Muy bien, esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerda que todos los códigos que veas en este curso puedes revisarlos en el enlace que te dejo en el primer comentario. Muchísimas gracias por tu tiempo y atención. Espero que hayas aprendido algo nuevo y nos vemos en el nuevo capítulo.